Bueno, en este video les quería mostrar algunas de las características de lo que se llama el movimiento circular o circunferencial. Obviamente se llama así porque el punto se mueve a lo largo de una circunferencia. ¿Ven? Va girando a lo largo del círculo. Por ejemplo, acá dibujé dos situaciones distintas. Cuando está aquí y después pasa de aquí hasta aquí. Entonces, esto es muy parecido a la que ustedes ya conocen en el movimiento rectilíneo. Lo que pasa es que en el movimiento rectilíneo los desplazamientos son lineales. Acá los desplazamientos, en lugar de ser lineales, van a ser angulares, es decir, ángulos. Por eso, a esta posición, θ de t, es la posición inicial del punto. Pero como el punto se mueve de acá hasta acá, a esta posición final, que la marqué con esta coordenada angular, se llama θ en t más delta t, que sería la posición final. Y haciendo posición final menos posición inicial, me da el delta θ, lo que llamamos el desplazamiento angular. Igual que los conceptos que aprendimos en cinemática. ¿Y qué pasaba si nosotros definimos lo que es, vinculamos el desplazamiento con el tiempo? Bueno, el desplazamiento con el tiempo da idea de velocidad. Lo que pasa es que esta velocidad, cuando es en el movimiento circular, se la llama velocidad angular. Y media porque es en un cierto delta t. ¿Está bien? Entonces, es la primera definición que tenemos, la de velocidad angular media. Es la rapidez con que se barre el delta θ, que es el desplazamiento angular. O dicho en palabras más simples, sería el ángulo barrido en la unidad de tiempo. ¿Eh? ¿Cuál es la unidad que tenemos de velocidad angular? Bueno, es unidad. Recuerden que cuando una magnitud se pone entre corchetes es porque hacemos un análisis dimensional, un análisis de unidad, que siempre nos conviene trabajar en el sistema MKS. Pues la gravedad la tenemos en el MKS y muchas unidades también. Por ejemplo, M quiere decir metros, K kilogramos es en segundos. Así que las posiciones las medimos en metros, K la vamos a usar en dinámica en kilogramos y el tiempo en segundos. Entonces tenemos unidad de ángulo en el sistema MKS es el radian y el tiempo en segundos. Entonces la unidad de velocidad angular es radianes sobre segundos o segundos a la menos 1, porque el radian es metros sobre metros o arco sobre radio, que tienen la misma unidad, por eso se puede no poner nada en lugar de radian, por eso es segundo a la menos 1 o radianes sobre segundos. Y de la misma forma que aprendieron en cinemática vectorial, la primera parte, si el delta t tiende a 0, aparece el concepto de velocidad angular instantánea, que sería la velocidad angular en un cierto instante. Acá aparecen los operadores de análisis matemático, sería el límite cuando delta t tiende a 0 de delta θ sobre delta t. Y esto, si ese límite existe, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Lo mismo que aprendieron en el movimiento rectilíneo. Pasa que en el movimiento rectilíneo era velocidad instantánea como derivada de la posición en metros respecto al tiempo. Acá es lo mismo, lo que pasa que es la derivada de la posición, pero no en metros, sino en ángulos, en radianes respecto al tiempo. O sea que velocidad angular instantánea derivada de la posición angular respecto al tiempo. Junto con el movimiento circular vienen algunas definiciones, como por ejemplo definición de periodo y frecuencia. Periodo se denota con la letra T mayúscula y frecuencia con F minúscula. ¿Qué es el periodo? El periodo se define como el tiempo que tarda el punto que está dando vueltas en el círculo, ¿ven? El tiempo que tarda el punto en dar una vuelta al círculo. A eso se lo define como periodo. Y como es el tiempo que tarda, su unidad va a ser segundos. También se puede poner tantos segundos por cada revolución que hace, porque es el tiempo que tarda en hacer una revolución. La frecuencia, en cambio, es el número de revoluciones en la unidad de tiempo. ¿Ven? Por eso su unidad es tantas revoluciones por cada segundo
o también se suele abreviar esto como RPS. Significa revoluciones por segundos. En algunos ejercicios a veces aparecen unidades que no son del sistema MKS, como el RPM. Se usa mucho en frecuencias para motores, por ejemplo. Bueno, si aparece alguna velocidad que sea en RPM, a veces hay que pasarla a RPS. Entonces, fíjense acá este detalle, miren acá. Ven acá dice segundos sobre revolución y acá revolución sobre segundos. Si se fijan bien, si permuto, o sea, si invierto, doy vuelta a esto, obtengo esto mismo. Quiere decir que la relación que hay entre frecuencia y periodos es que son recíprocas. O sea, la frecuencia es 1 sobre t o t es 1 sobre f. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad angular, como habíamos dicho que era el ángulo barrido en la unidad de tiempo, si yo digo que el ángulo que barre es 2pi, 2pi son 2pi radianes. Quiere decir que el punto dio toda una vuelta. Y como el tiempo que tarda en dar una vuelta se lo llama periodo, podemos decir que omega también lo puedo calcular como 2pi sobre t. Y como t es 1 sobre f, también puedo decir que omega es 2pi por la frecuencia. Todas estas fórmulas se aplican en el movimiento circular. Y para terminar esta pequeña explicación, hay una fórmula muy práctica que se usa en los ejercicios de la guía, que es velocidad igual a omega por r. Esta velocidad, esta expresión, vincula la velocidad lineal, que es en metros por segundos, con la velocidad angular, que es en radianes por segundos o segundos a la menos 1. Y básicamente, fíjense, yo acá les hice un pequeño ejemplo. Si esto es una varilla que gira, como la virome, que gira así, ¿vale? Si pasa de esta posición a esta posición, si miran bien los distintos puntos de esa varilla, punto 1, 2 y 3, los tres giran el mismo ángulo, ¿vale? Barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Pero a pesar de que los tres puntos barren el mismo ángulo en el mismo tiempo, cada uno de esos puntos en su trayectoria recorren distintas longitudes. Fíjense que el punto 1 recorre mayor longitud de arco que el punto 2 y que el punto 3, y en el mismo tiempo. Por eso las velocidades seguramente del 1 con respecto a la del 2 y la del 3 tiene que ser mayor. B1 mayor a B2 y mayor a B3. Pero ¿en qué relación es mayor una o mayor otra? Bueno, justamente aparece en esta relación, ¿ven? Omega por R. Acá entra un poco la parte matemática, donde tengo un sector circular, diferencial de S es una longitud de arco, esto es un radio, y diferencial de θ es un ángulo. Ustedes saben que si dividimos una longitud de arco dividido un radio, obtengo el ángulo en radianes, o sea que diferencial de θ es igual a diferencial de S sobre R. Y como nosotros sabemos que la velocidad angular es la derivada de la posición respecto al tiempo, posición en ángulos, en lugar de poner diferencial de θ, si reemplazo de acá, es diferencial de S sobre R, ¿ven? Diferencial de S sobre R. Lo que pasa es que como acá aparece el tiempo acá abajo, me queda la derivada de la posición S, esta medida en metros, ¿ven? Respecto al tiempo, este es la definición de la velocidad escalar, P. ¿Ven? Entonces, derivada de la posición respecto al tiempo, como vieron en las clases pasadas de cinemática. Entonces me queda que omega es igual a B sobre R, o dicho de otra manera, B igual a omega por R. Pero bueno, más allá de la parte matemática que aparece acá, me importa un poco más el concepto, que vean que a pesar de que cada punto puede girar con la misma velocidad angular, sus velocidades tangenciales en la órbita o a lo largo de la curva van cambiando, porque justamente a los puntos más alejados del eje de rotación, que sería este, los puntos que están más alejados van a tener necesariamente mayor velocidad. ¿Por qué? Porque tienen mayor radio. Fíjense, el punto 3 tiene este radio, pero el punto 2 tiene un radio mayor. Y el punto 1 aún mayor. Las unidades
tienen que ser homogéneas, que cierren perfectamente en el sistema MKS. Metros por 1 sobre segundos me da metros sobre segundos.